No hay otro nombre igual, Jesús. Hola, bueno, soy Eliseo, soy el sobrino de Jesús y Vicky, mi madre es María Jesús, mi madre y mi tío son hermanos, son 6 hermanos, Jesús es el quinto y la sexta es mi madre, ya no tenían ideas de nombres y pues le pusieron María Jesús. Y para mí pues es un honor y un placer estar aquí. No esperéis una disertación teológica profunda, más que nada porque no tengo la capacidad, y quiero traeros un mensaje sencillo que básicamente que pueda yo aplicarlo a mi vida. Eso es para mí lo más importante cuando, bueno, no lo más importante, pero cuando preparo algún pensamiento o algún tipo de compartir algo con gente, pues quiero que me sirva a mí también y eso es lo que he intentado, ver qué necesidades tengo yo y cómo puede aplicarlas a otra gente y bueno, eso es lo que voy a intentar transmitiros. Es un honor estar en esta iglesia, una iglesia con tanta historia, tantas cosas pasadas y futuras que van a venir. Supongo que os dirán mucho de es una iglesia muy antigua y eso está muy guay, pero si lo miramos con perspectiva, el cristianismo empezó hace 2000 años y vosotros ¿qué tenéis? 130, o sea, sois una iglesia joven, una iglesia que tiene mucho por delante y el Señor va a trabajar mucho en esta ciudad a través de vosotros y bueno, os mando saludos de mi iglesia. Yo soy de la iglesia de Xàtiva. Es una iglesia que es una iglesia hermana de esta, pero podría ser iglesia hija de esta. Luego os lo comentaré un poco. Pero bueno, mirando un comentario, mirando unos apuntes que tenía sobre la historia de las iglesias bautistas, he visto que el mes pasado se cumplieron 94 años de la convención que se realizó aquí en Carlet. Y no sé si alguno de vosotros lo sabía, pero bueno, se hizo una de las primeras convenciones bautistas, se hizo aquí, y todas las reseñas dicen que fue la mejor convención. También es cierto que se habían hecho 3, o sea que tampoco... pero estaban todos muy contentos y todos mencionan lo bien acogidos que se sintieron por los hermanos de Carlet, y mencionan la cantidad y la calidad de la fruta que trajeron los hermanos de Carlet. Se ve que alguno de vuestros antepasados se animó y dijo ¿qué podemos traer para los hermanos de la convención? Y uno dijo, oye, pues yo voy a aportar un carro de melons. Y trajeron pues un carro de sandías. No se lo pudieron acabar, pero bueno, imaginaos, pues el mes de agosto, aquí sin aire acondicionado ni nada, pues se pasarían el día comiendo sandía. Y bueno, creo que es un orgullo para el que esta iglesia tenga tanta historia, pero no un orgullo para vosotros como miembros de la iglesia, sino un orgullo para la ciudad de Carlet. Porque una ciudad tiene que... su objetivo principal es proveer de servicios para la ciudadanía, y todas las ciudades quieren tener pues, centros de salud, estaciones, bomberos, tal cual. Y el hecho de que esta ciudad tenga, digamos, este servicio, que es el más importante de todos, el servicio para el alma, el servicio espiritual, que lo haya tenido desde tanto tiempo, para esta ciudad es un orgullo, y la gente de esta ciudad debería de estar muy agradecida al Señor de que vosotros llevéis aquí todo este tiempo. Y bueno, como os decía, yo vengo de la iglesia de Xàtiva. En 2023 celebramos nuestro centenario, ¿vale? Hicimos algunos actos y entre otras cosas queríamos hacer pues un pequeño documental, y había que hacer pues una pequeña investigación de cómo habían sido los orígenes de nuestra iglesia, y se descubrieron algunas cositas, ¿vale? Ya sabíamos que la iglesia de Xàtiva, la obra allí la había empezado un hombre que se llamaba Antonio Esteve, que en ese momento era el pastor de aquí de Carlet, era quien
trabajaba en esta zona, en toda la zona de la Ribera Alta, Ribera Baixa, bueno, todo. O sea, básicamente de Valencia hacia el sur todo lo llevaba este señor. Y las cosas que se han ido descubriendo es básicamente que este hombre no trabajaba solo. Hay más gente que iba con él que eran de esta iglesia. Bueno, hay una serie de nombres de gente que estaba vinculada a esta iglesia que fueron los que empezaron la obra en Xàtiva y también en Navarrés. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que no, la creación o la fundación de la iglesia de Xàtiva no fue cosa de una persona, sino que fue de un grupo de gente vinculado a esta iglesia. Entonces, en cierta manera, tanto Xàtiva como las iglesias de alrededor son iglesias que le deben mucho a la iglesia de Carlet, y Carlet es una referencia para todas las iglesias valencianas y bueno, y lo seguís siendo. Y bueno, aunque cierto es que ni la iglesia de Xàtiva ni la iglesia de Carlet, ninguna iglesia es fundada por personas, sino que es Jesús quien las funda. Pero bueno, es a través de gente, y los pasos que caminaron y que cruzaron el Xúquer para abajo son los pies de la gente de esta iglesia, y en cierto modo pues os lo tenemos que agradecer. La iglesia de Xàtiva pues nació porque había gente que estaba dispuesta a salir de su zona de confort, gente que escuchaba la voz de Dios y tenían una sensibilidad espiritual bastante desarrollada, y sentían de parte de Dios que tenían que salir y predicar, a pesar de que en el 99% de los casos iban a ser rechazados. Así es como se acabó fundando la iglesia de Xàtiva, y esta misma, como sabéis, pues había misioneros suecos que estaban en la zona de Valencia y que vinieron también a esta zona, que tenían una sensibilidad espiritual especial, que el misionero que vino aquí a predicar por primera vez subía al tren y no sabía dónde iba a bajar. Subía al tren y le preguntaban ¿a dónde vas? Y decía, pues no lo sé, a donde el Señor me diga, a donde el Señor me dé la oportunidad de predicar. Y así acabó predicando aquí en Carlet, y así se han ido formando este tipo de iglesias. Dios nos llama al movimiento, a estar atentos, a tener la antena bien sintonizada para escuchar su voz y para actuar. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de gente que durante toda la historia han tenido esa sensibilidad, han tenido esos oídos atentos y han escuchado lo que Dios les ha mandado, y no han tenido miedo y han actuado. Y tenemos pues el ejemplo de la reina Esther intercediendo por su pueblo. Tenemos a Isaías, que cuando Dios pregunta a quién enviaré, él dice: heme aquí, envíame a mí. Tenemos a Moisés cuando va a sacar al pueblo de Egipto. Tenemos a los apóstoles que se jugaban la vida sabiendo que probablemente iban a morir martirizados, y ellos pues obedecían las palabras del Señor ciegamente. Pero hoy me quiero detener en un relato donde Dios manda a actuar de una forma un poco más particular, que es quedarse quietos, ¿vale? Voy a leer un pasaje, ¿vale?, que está en Crónicas 20. Lo voy a leer, ¿vale? No hace falta que... Bueno, si queréis lo podéis buscar, pero voy a intentar saltarme algunos versículos porque, claro, el pasaje es largo, no lo voy a leer todo. Pero bueno, está en Crónicas 20. En mi versión de la Biblia ya pone un título que es spoiler, cuenta el final, dice derrota de Moab y Amón. Por tanto, ya sabemos lo que va a pasar al final. Pero bueno, voy a leer, ¿vale? Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a darle aviso a Josafat: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. No sabemos dónde es, pero bueno. Josafat tuvo miedo y se humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Se congregaron los de Judá para pedir socorro al Señor. También de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Vale, estamos en un momento de la historia en la que, como sabéis, el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que era Judá. Ya había pasado casi un siglo de cuando el reino de Israel en conjunto había tenido su mayor hegemonía geopolítica, donde tenía más poder sobre los reinos vecinos. Todo esto ya había pasado y ahora estaban divididos. Eran dos reinos pequeños, con menos influencia, mucho más débiles, mucho más fáciles de atacar. Y bueno, pues vienen tres ejércitos, porque claro, los enemigos dicen, vale, ahora estos ya no son como en la época de Salomón, que nos podían hacer lo que querían. Estos ahora son muy débiles. Se juntaron tres ejércitos y fueron a Judá a conquistar la tierra de Judá. El rey de ese momento era Josafat, y lo que hizo lo resume muy bien en el versículo 3. Josafat tuvo miedo, humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Varias cosas. Tuvo miedo, humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Todo el pueblo de Judá ayunando, ¿vale? Judá, básicamente, para que os hagáis una idea, era lo que es Jerusalén y, no sé, 200 kilómetros a la redonda. No llegaba al mar, no llegaba tampoco al Mar Rojo por el sur. Era un reino que posiblemente podría tener el tamaño de la Comunidad Valenciana, un poco más, ¿vale? Voy a ir al versículo 12, que son palabras del rey Josafat. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Refiriéndose a los ejércitos que venían. Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión y dijo, vale, este señor es un profeta que solamente aparece en este pasaje de la Biblia, se nos dice toda su genealogía, pero era uno de los profetas a través de los cuales el Señor habla. Y entonces el Señor habló a través de este tal Jahaziel y dijo: Oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Apostaos y quedaos quietos. Apostarse no de apostar dinero, sino de apostarse y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación del Señor vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarle. Y vamos a parar aquí. Bueno, el mandamiento del Señor es muy claro. Quietos, no hagáis nada. Evidentemente, ellos son mucho más poderosos que vosotros. Evidentemente, no tenéis la fuerza militar suficiente para vencer a estos ejércitos. Está claro, lo sabéis vosotros, lo sé yo, lo saben ellos, está claro. Por tanto, yo me encargo. Vosotros, quietos. Y así hicieron, ¿vale? Voy a leer a partir ahora del versículo 21.
Después de consultar con el pueblo, puso a algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran al Señor mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en tierra, pues ninguno había escapado. Es un poco de película, o sea, de final de película de estas épicas de guerra. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está enseñando Dios con este pasaje? Lo primero es que Dios reconoce cuando nosotros tenemos miedo y nos llama a buscarle. La manera de vencer el miedo no es con nuestras propias fuerzas, nuestra propia valentía, sino que es buscándole a Él. Dios nos llama a ser valientes, por supuesto, pero la forma de ser valiente no es confiar en nuestras propias fuerzas, sino es confiar en las suyas. No sé, yo si viene algo grande contra mí, yo voy a tener miedo. La única manera que tengo para ser valiente es si yo tengo las armas o las capacidades para vencer a aquello que viene contra mí. Si no, pues yo no voy a ser valiente. Es decir, ser valiente es cuando sabes que tienes la confianza de que puedes vencer aquello. Y eso solamente puede dárnoslo Dios. El mandamiento es fácil y difícil. O sea, me gusta que el mandamiento es sencillo. Es: no hagáis nada. Y yo me encargo. O sea, vosotros, cero, quietos, mirad. O sea, como mucho, estad mirando y ya está. Pero yo me encargo. Pero algo que hizo Josafat, el rey, antes de que Dios dijera esto, antes de que dijera yo me encargo, es decirle a Dios: a ti volvemos nuestros ojos. ¿Vale? Este relato nos enseña algo fundamental. El verdadero movimiento espiritual comienza cuando dejamos de mirar nuestras propias fuerzas y volvemos nuestros ojos a Dios. El versículo 12 dice: Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con la que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Tenían miedo, el pueblo estaba en peligro, no tenían recursos militares, no había salida. Miraron al Señor, levantaron su mirada al Señor. Y después de esto, después de ellos levantar su mirada al Señor, fue cuando el Señor les dijo: vale, no hagas nada, yo me encargo. Otra cosa que me llama la atención es que el milagro este de que los ejércitos enemigos pues comienzan a luchar entre ellos y tal, no ocurrió cuando el pueblo de Israel había preparado sus armas o sus espadas. Ocurrió cuando comenzaron a alabar, ¿vale? El versículo 22: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón y Moab y bla, bla, bla. Tiene que haber sido un poco chocante para el ejército de Judá el decir, bueno, en lugar de poner, pues mira, los que van con caballo delante, los que tienen armadura detrás, los que tienen flechas aquí, dijeron, no, a ver, los soldados aquí y delante de ellos los que van a cantar y alabar, un coro. Claro, los que estuvieran en el coro o con los instrumentos dirían, ostras, esto no era lo que yo me había apuntado.
pero fue lo primero que hicieron. No sé si con esta historia tú te sientes identificado de alguna manera en alguna posible situación que tengas en tu vida. Pero lo primero que hizo, lo que hizo el pueblo antes de que se obrara el milagro fue alabar y adorar a Dios. Ahí te lo dejo para que medites en qué hacer si estás pasando una situación parecida. Las luchas que tenemos nosotros hoy en día seguramente no son que tengas 3 ejércitos en la puerta intentando conquistarte. Seguramente sean otra cosa. Yo creo que tú sabes bien, mejor que yo, mejor que cualquiera, cuáles son las luchas que tienes. Pueden ser dificultades personales, familiares, económicas, espirituales, tú lo sabes mejor. Y muchas veces nos sentimos como Josafat. No sé qué hacer. Y al Señor no le molesta la sinceridad, de hecho, lo contrario. No va a pensar que somos tontos o que no nos enteramos. Si no sabemos qué hacer, si le decimos al Señor, no sé qué hacer. Tú sí, porque eres Dios, yo no sé qué hacer. Pero lo importante no es tener las respuestas, sino saber a quién mirar. Cuando escucho a veces este tipo de predicaciones o pensamientos en los cuales invitan a dejar que el Señor sea quien luche tus batallas, muchas veces tiendo a pensar erróneamente que a lo mejor mis batallas no son tan dignas de ser peleadas por el Señor como otras. A lo mejor veo a alguien, algún hermano de la iglesia que está pasando por una enfermedad muy grave, tal vez una enfermedad terminal, o gente que ha sufrido cosas muy dolorosas, y pienso, bueno, es que el Señor tiene que estar preocupándose por esa persona y luchando la batalla de esa persona. ¿Cómo voy a ir yo con la tontería que me ha pasado a mí? Que a lo mejor yo es que he discutido con un vecino por una tontería y me siento mal. Y a lo mejor me siento mal porque me he peleado con un vecino. ¿Es esa lucha digna de ser peleada por Dios? Yo creo que sí, yo creo que todos pasamos por cosas. Hay ansiedades que no nos dejan dormir, hay a veces problemas económicos de depresión, de conflictos familiares, problemas de soledad, pero también hay cosas mucho más tangibles, mucho más sencillas, mucho más estar frustrado porque he perdido las llaves del coche, o he tenido un malentendido con un familiar. Yo creo que todas las cosas son dignas de ser llevadas ante Dios. Y Dios no va a revisar tu caso y decir, por esta tontería me haces perder el tiempo, anda, tira para allá. Eso no lo va a decir Dios jamás. Porque Él lo que conoce es nuestro corazón. En 1 de Pedro 5:7 dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda. Me lo he puesto en mayúscula, negrita, subrayado, cursiva, todo. Echad toda, el 100% de vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No sé si alguno de los que estáis aquí necesitaba escuchar esto. Yo sí que lo necesitaba leer y escuchar e interiorizar, y os lo traigo porque entiendo que el Señor me ha pedido que lo haga, y os invito a ponerlo en práctica. Piensa cuál es tu batalla, cuáles son los 3 ejércitos que hay fuera de ti. Si son muy grandes, si son muy pequeños, da igual, llévaselos al Señor. Por ir acabando, hay una parte que me gusta, porque realmente Dios dice no hagáis nada, pero ellos sí que habían hecho algo previamente, que es volver los ojos a Dios, ¿vale? Versículo 3. Josafat tuvo miedo, humilló su rostro para consultar al Señor
e hizo pregonar ayuno a todo Judá. A ver, espera. No, es el versículo 12. ¿Vale? No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vale, ¿cómo volvemos nuestros ojos a Dios? Si Dios está en todas partes, si yo miro para aquí, está Dios, si yo miro para aquí, está Dios. Dios está en todas partes, pero yo puedo estar mirando otras cosas. Yo ahora mismo no veo la calle, no veo la carretera, porque en medio hay algo, hay una puerta, hay unas paredes, hay un vestíbulo. Si hay algo que está delante de ti, no estás viendo lo que hay detrás. Para alzar tu mirada y dirigir tu mirada a Dios, tienes que preguntarte dónde está tu mirada ahora mismo, qué es lo que está delante de ti, qué es lo que estás viendo. Pueden ser las propias preocupaciones derivadas de este miedo, de este problema que puedas tener. Pueden ser las preocupaciones las que estén delante de ti. Puede que delante de ti estén tus propias fuerzas, estés midiendo tus propias fuerzas y eso es lo que te impida alzar la mirada a Dios. Pueden ser muchas cosas las que estén delante de ti. Pueden ser distracciones, pueden ser que pasas mucho tiempo mirando el móvil o en las redes sociales, o pueden ser distracciones como el trabajo, la rutina diaria, cosas que no son malas, pero a lo mejor desplazan a Dios y las tienes delante de ti, como si fuera este pasillo para mí, ahí delante. No sé si deberías preguntarte cuáles son estas cosas que están delante de ti y que no están permitiendo que tengas a Dios delante cara a cara. Pregúntatelo y lo que hizo el pueblo de Israel fue ayunar. En el versículo 3 sí que lo pone: Josafat tuvo miedo, humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Tómatelo como quieras, pero una posible aplicación concreta. Y si esta semana intentas hacer un poco de ayuno de esas distracciones, a lo mejor mirar menos el móvil, a lo mejor centrarte en tu trabajo pero no tenerlo como la cosa principal en tu vida. Intenta ayunar de las distracciones, ¿vale? Tú sabes cuáles son. Darles un descanso, no te olvides de que existen, no te olvides de ellas, pero dale un descanso a esas distracciones y ayuna. Me gusta mucho las palabras de Josafat, ¿vale? Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Para acabar, no sé si me estoy extendiendo mucho, si me extiendo mucho pues del fondo me cortan el micro y ya está. Para acabar voy a leer un pasaje de Éxodo, ¿vale? Éxodo 14 del 11 al 14. Es cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto, están delante del Mar Rojo y detrás de ellos vienen los egipcios con carros de combate dispuestos a acabar con ellos. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que clamaron al Señor llenos de temor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servirles que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. El Señor peleará por vosotros, así que esperad tranquilos. Que el Señor os bendiga.